Listo, muy buenos días para todos compañeros. Bienvenidos a este espacio dentro de este contexto de los jueves científicos. Pues esperamos que vayan llegando en el desarrollo pues de este encuentro más compañeros y pues la idea en medio de esto pues es que podamos conversar, o sea, si podemos compartir experiencias, hacer preguntas, listo, poder participar está muy bien porque digamos que el conocimiento lo construimos también cuando podemos compartir experiencias. Mi nombre es Mario Vallejo, yo soy psicólogo de acá del hospital y en esta sesión de ahora, de este jueves científico, quisiera que toquemos estos dos temas, los cuales ya hemos hablado antes, ya los conocemos, pero es muy importante cuando los estamos recordando y los estamos repasando. La primera parte la vamos a desarrollar con lo que tiene que ver con el proceso de duelo. ¿Listo? El acompañamiento en el duelo complicado, pero antes vamos a ir describiendo pues estos temas que están ahí planteados. Y también lo relacionado con el modelo de salud mental institucional. Vamos a recordarlo porque el modelo de salud mental está en un constante cambio y eso pues es positivo porque de alguna manera eso quiere decir que estamos construyendo conocimiento y de alguna manera también nos vamos ajustando a la creciente necesidad de atención en salud mental. Entonces por eso vamos a plantear esas modificaciones y esos ajustes que se va haciendo a ese modelo. Entonces partamos por el duelo. Este es un tema que ya hemos revisado antes, ya sabemos qué es el duelo, por eso quisiera que ustedes, los que están acá o los doctores de auditoría, nos compartan qué es el duelo, qué recordamos de qué es el duelo, porque para llegar a abordar lo que tiene que ver con el duelo complicado, primero tenemos que estar claros en que comprendemos de qué se trata esto. Entonces, ¿qué es el duelo? ¿Quién quiere participar? Usted, que está alzando la mano de su compañera, cuéntenos. Bueno, cuéntenos. Si es como el duele la muerte, pues es difícil, ¿no? Pues Ujú. dependiendo pues, si es un familiar o en cualquier tipo de caso es complicado. Y hasta, pues, como pues, de psicólogo, pues a uno también le puede afectar en la mente. Entonces, dependiendo cómo uno lleve el duelo, cómo uno lo trate, uno puede mejorar. Porque hay muchas personas que toman el duelo por otro lado, y no se puede hacer la autorreflexión en el alcoholismo, y no lo llevan por el lado bueno que es aceptar el duelo y Ok, está bien, está muy interesante. ¿Alguien más quiere compartir algo? Una reacción emocional. Ok, excelente. Es una reacción emocional. Y partamos de ahí, de lo que dice la doctora Yalila. Es una experiencia emocional y psicológica que las personas atravesamos, y eso es muy importante lo que está en negrilla, ¿no? La pérdida de algo significativo en la vida, o lo que decía el compañero que intervino inicialmente, ¿no? La muerte de un ser querido. Entonces podemos nosotros, para poderlo recordar y tenerlo clarísimo de qué se trata el duelo, es una pérdida. Algo importante en la vida o el fallecimiento de un ser querido. Y en ser querido, como le mencionaba en otros encuentros anteriores, también en seres queridos no solo están los familiares, los parientes, sino también nuestros animales de compañía, ¿no? Entonces, para que lo recordemos, quisiera que miremos la imagen que está ahí de la cabeza grande. En la cabeza grande, ¿qué vemos? Vemos una madeja enredada. Esa madeja enredada, de alguna manera, lo que puede representar es el miedo, el dolor, las ideas que están confusas en ese momento. ¿Qué es lo que sucede en un duelo cuando se pierde algo significativo en las etapas iniciales, cuando se presenta un estado de crisis? Vemos que hay confusión. Es tan importante el dolor porque estamos perdiendo algo que es tan relevante para nosotros que tenemos una confusión. Incluso nos confundimos al punto de que parece algo irreal, y eso lo vamos a ver ahora en esas etapas de ese duelo. Entonces, ¿cómo se da un acompañamiento adecuado cuando hay esa confusión, cuando está esa madeja enredada en la cabeza de una persona que está en esa crisis inicial del duelo? Lo que hacemos en un acompañamiento adecuado no es tratar de quitar el dolor, eso es imposible. Imagínense de qué manera uno puede tratar de convencer a alguien que perdió a un ser querido o que perdió su relación de pareja o que perdió su animal de compañía, tratar de hacerle entender de que eso no está sucediendo, no se puede. No se puede anestesiar, o sea, esa es una manera pues inadecuada de pensarlo. ¿Qué hacemos entonces en ese acompañamiento adecuado? Lo que aparece en la imagen. ¿Listo? Acompañamos nosotros a desenredar esa confusión que se está presentando y que es una confusión que es natural. ¿Listo? Entonces nosotros lo que ayudamos es a organizar las ideas y el dolor de lo que está pasando cuando realizamos un acompañamiento adecuado. Ahora, el acompañamiento no solo es exclusivo pues del profesional en salud mental,
sino que en realidad como profesionales de la salud esperamos que todos podamos tener herramientas para manejar esos auxilios psicológicos cuando se presenta ese estado inicial del duelo. ¿Listo? Entonces recordemos la imagen, ¿no? Ahí nos queda clarísimo. El duelo es ese nudo que está presente en la madeja. ¿Cómo lo acompañamos de manera adecuada? Cuando acompañamos a ordenar ese dolor y esas ideas, haciéndolo pues organizado como aparece en la imagen. ¿Cómo vemos nosotros en nuestro contexto de hospital universitario departamental de Nariño y en los servicios de salud de alta complejidad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué partes del duelo nosotros vemos? Vemos, centrémonos en las que están en la mitad, el duelo anticipado. Vemos también el duelo por la pérdida de la salud o por la pérdida de funcionalidad. Y vemos el duelo repentino. Esta otra parte que está más gris también lo observamos, pero ahorita ya lo profundizamos un poquito más. Pero quiero que me den ejemplos, si lo saben o qué se les ocurre que podría ser el duelo anticipado y algún ejemplo si alguien lo ha podido observar. ¿Qué se les ocurre de eso? ¿Qué opinas? Les doy una pista. Con lo del duelo anticipado nos referimos, por eso vemos que hay un reloj de arena. Es un duelo inminente, es algo que va a venir. Se avecina una pérdida. ¿Lo hemos visto de alguna manera prestando servicios de atención en salud? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay algún ejemplo que tengan? Por acá, Siga, compañero. un duelo anticipado. ¿Ha visto algún duelo anticipado? Desde la experiencia, si lo podemos, no tanto como de lo que sepamos a nivel de teoría, sino de lo que hemos podido ver prestando el servicio. Eso es mucho más importante, es mucho más rico para poder compartirlo y construir conocimiento. ¿Cómo ha visto usted en su labor un duelo anticipado, compañero? Cuéntenos. Pues yo supondría más que todo como viendo la condición de algún paciente en una condición crónica, Ok, una sí, muy condición bien. terminal. Doctor. Cuando la familia busca apoyos, buenos días primero. El duelo anticipado yo lo he visto en el trajín nuestro, cuando la familia busca apoyo espiritual, es decir, ya vamos a pensar en un sacramento de la extrema unción, entonces ya uno se da cuenta y pues en el equipo de salud también se ha informado muy claramente de que el pronóstico no puede ser muy bueno, que se acerca un deceso y que pues la parte espiritual también es muy importante con respecto al duelo. Entonces yo lo he visto en ese sentido, doctor. Ok, excelente el aporte que realiza el doctor Porfirio. Y sí, o sea, ante un pronóstico complicado, listo, donde tal vez se puede preparar a la familia según la condición clínica del paciente con una preparación para el final de la vida, entonces claro que sí, ahí viene un duelo anticipado, o sea, la preparación de la familia con los recursos que tiene, que es lo que nos menciona el doctor, de alguna manera se prepara para eso que se avecina, eso que va a venir. ¿Listo? Y dentro de los recursos, claro, cada familia dentro de lo que piensa, de cómo concibe la vida, tiene unos recursos de afrontamiento. Y el ejemplo que nos hace el doctor, claro, desde la creencia religiosa particular de esa familia, empieza una preparación, incluso con los sacramentos, con la unción de los enfermos, que está dentro, por ejemplo, lo que él nos mencionaba dentro del catolicismo, para acercarnos y empezar de manera anticipada a transitar en ese proceso de esa pérdida que se avecina. ¿No? Entonces ahí lo miramos en la imagen, ahí puede ser que la señora que está ahí en la gráfica puede ser que se acerque al final de la vida, o puede ser al revés también, puede ser que el joven que está ahí al lado se está acercando también al final de la vida. Entonces eso es lo que vemos nosotros a veces en nuestra labor hospitalaria, lo que tiene que ver con esos duelos anticipados, cuando hay malos pronósticos, cuando se prepara para el final de la vida, o también a veces en los servicios de ginecología, cuando se encuentran en el desarrollo de controles prenatales malformaciones que comprometen la vida del feto. Puede ser que se solicite interrupciones voluntarias del embarazo, teniendo el acceso pues como está determinado en la ley, o que incluso a veces se decida continuar con el proceso de embarazo y que cuando se da el nacimiento se da el fallecimiento. También se presenta eso ahí. ¿Listo? Veamos ahora ejemplos de qué es lo que han experimentado, por ejemplo, cuando se presenta ese duelo por pérdida de la salud o de la funcionalidad. ¿Lo han visto alguna vez? Pues bueno, sí lo han visto, ¿no? O sea, creo que sería muy extraño que no.
en la cotidianeidad nuestra, en el servicio de neurocirugía, pues vemos muy frecuentemente lo difícil que es afrontar, por ejemplo, una paraplegia postraumática. Son jóvenes generalmente que se accidentan en motocicleta. La parte cerebral está muy bien, pero hacen trauma raquimedular y quedan en silla de ruedas. Y es muy difícil abordar ese proceso, porque si uno les dice, bueno, ya no vas a volver a caminar, ellos incluso pueden optar por la muerte. Entonces este es un proceso que es bien difícil para nosotros y pues qué bueno que nos puedas ayudar con eso. Eso exactamente, ese es un ejemplo que está fantástico y eso es donde lo podemos mirar de manera muy clara. También cuando hay patologías crónicas también, o sea, cuando el paciente incluso debe asumir un proceso para adherirse a un tratamiento, por ejemplo, de diabetes también, patologías renales, donde muchas veces incluso el duelo está presente porque muchas veces en diferentes lugares de Nariño no hay procesos donde realizan hemodiálisis, entonces tienen que ubicarse dependiendo de la gravedad del caso en un lugar cercano, lo que decía el doctor Porfirio, o sea, la movilidad, o sea, cambia la dinámica de vida, se reestructura de manera significativa. Doctora Yalí. Otro caso importante son los pacientes que requieren una donación de órganos en un trasplante, asimilar la pérdida de su funcionalidad como tal y recurrir a otro recurso para poder seguir viviendo. Desde la parte de toxicología es muy frecuente la pérdida sentimental. Vemos muchas veces que la pérdida de una pareja en el sentido de que se termina la relación sentimental conduce muchas veces a los casos de intoxicación e intentos de suicidio que recibimos frecuentemente. Ok, muy bien. Y en ese tema a veces se presenta, listo, esa pérdida, listo, de la salud cuando se presentan complicaciones, cuando se presentan a veces los intentos de suicidio, intoxicaciones, a veces eso puede traer problemas renales. Y lo que mencionaba la doctora Yalila también viene de la mano a veces de esos duelos repentinos. A veces las relaciones de pareja se acaban de manera inesperada. Parece que a veces todo está bien. Y a veces eso también se relaciona con problemáticas que tienen que ver con la comunicación. A veces no nos damos cuenta, la comunicación está tan enredada en medio de la costumbre, de las dinámicas de pareja, donde parece que hay una continuidad en medio de una relación que tal vez ya no funciona. Y a veces lo tomamos de manera inesperada o repentina esa pérdida, al igual que el fallecimiento inesperado de seres queridos, un accidente de tránsito, diferentes situaciones. Eso es lo que también podemos encontrar en ese duelo repentino. ¿Listo? Ahora, el que está en gris, más hacia el lado izquierdo, el duelo patológico, un duelo mal elaborado. Nosotros en nuestros contextos hospitalarios a veces tenemos contacto, más con los anteriores que mencionamos, pero a veces tenemos contacto con esta parte, con el duelo patológico, cuando por ejemplo se consulta a nivel de salud mental, cuando hay una dificultad en la adaptabilidad de las personas en ese curso del proceso de duelo. El curso del duelo tiene unas reacciones que son esperables dentro de las crisis iniciales y ahora lo miramos en esas fases que tiene el duelo, pero cuando la persona no se adapta a las reacciones naturales y persiste estancado en un proceso de dolor, se presentan reacciones y complejidades a nivel de la salud mental y cuando eso se consulta es lo que nosotros podemos observar. Estas son las etapas del duelo. ¿Listo? Esta imagen lo describe muy bien. Lo que nosotros a veces miramos dentro de esas tres diferentes puntos del duelo que miramos anteriormente, lo que nosotros tenemos contacto es en esas tres primeras partes. Cuando vemos un estado de crisis, cuando vemos la negación. ¿Por qué vemos negación? Porque el dolor es tan importante en medio de esa madeja, recordémoslo, que está enredada, es tan importante el dolor que se tiene que entramos en un estado de negación. Parece increíble lo que nos están diciendo o lo que estoy experimentando acerca de esa pérdida. Es tan increíble porque parece que se tratara de un sueño, parece que se tratara de una pesadilla, parece algo irreal y eso es lo que describen directamente las personas que están enfrentando ese dolor tan importante. También en medio de esos procesos, porque digamos que no es que se presenten unas etapas como tan rígidas que son 2 horas de crisis, después 2 horas de negación, sino que esto está transitando. O sea, la imagen lo que trata es de representarlo más o menos como para que tratemos de entenderlo.
pero de todas maneras uno va fluctuando en todas esas etapas que están ahí. Dentro de la crisis, dentro de la negación, parece irreal, dentro del enojo, cuando empiezo más o menos a salir de esa negación, a tratar tal vez de entender lo que está pasando, reacciono con enojo. Esas tres partes son las que usualmente con las que más tenemos contacto. Cuando nosotros pasamos después de ese estado de crisis, que es una reacción natural, de esa negación, del enojo, entramos en una reacción donde el afecto está deprimido. No se trata de un trastorno depresivo, no se trata de una depresión mayor. Incluso dentro de los criterios diagnósticos, o sea, para diagnosticar depresión, la depresión está aislada del proceso de duelo inicial, ¿listo? Porque los síntomas son similares. Hay un afecto que está deprimido, pero no es una patología de salud mental. Posterior a que con el tiempo se va transitando en medio de ese proceso de duelo, ya llega una aceptación, donde acepto que ya no voy a tener contacto con lo que perdí o con el ser querido que no va a volver. Y posteriormente lo que dice como aprendizaje es la elaboración del duelo. Entonces, les pregunto, ¿hemos visto estados de crisis? ¿Hemos visto negación y enojo cuando comunicamos o cuando hemos estado presente en la pérdida de algo o en la pérdida de alguien en nuestro trabajo, en nuestro contexto hospitalario? ¿Les ha pasado algo así? Para que compartamos, porque esas experiencias son súper importantes. Algo interesante, Doc, es que esas etapas del duelo se deben experimentar. Y a veces recibimos pacientes y la inexperiencia del profesional conduce a formular medicamentos para ocultar, minimizar ese tipo de emociones. No sé al respecto qué nos pueda decir. Sí, lo que mencionábamos anteriormente, y en eso tiene toda la razón. O sea, cuando veíamos aquí la cabeza grande, no podemos tratar de sacar la madeja enredada en esos momentos de la cabeza de la persona. O sea, no podemos medicar eso, no podemos quitar el dolor. O sea, es una reacción natural. O sea, quitar el dolor, o sea, quitar la reacción natural que tiene la persona es como tratar de quitarle una historia de vida. O sea, si alguien perdió su animal de compañía, para poner el ejemplo, con el que vivió 14 años y con el que tuvo una cercanía, a veces incluso más importante que con familiares directos, nosotros no podemos minimizarlo para darle un medicamento para que el paciente se duerma o tratar de convencerle de que simplemente era un animal. O sea, no podemos arrancarle ni arrebatarle la historia de vida. Tenemos que permitir que la persona pueda atravesar su proceso de duelo de manera adecuada y acompañada para que la persona llegue a subir otra vez de ese hueco, a salir de ese hueco y logre aceptarlo y logre poder tener más adelante ese aprendizaje que a la larga es la elaboración del duelo. Si nosotros en realidad, y eso pasa con las personas que acompañamos o desde la propia experiencia personal, si nosotros no atravesamos la parte natural de la reacción inicial del duelo, vamos pasando por esa negación, ese enojo, si no nos permitimos sentir, no vamos a elaborar el proceso de duelo. Si yo me niego de alguna manera a sentir ese estado de tristeza, ¿no? Con ese afecto deprimido ante una pérdida, si lo niego porque me distraigo trabajando, porque a veces no solo es necesario que alguien más trate de anestesiar el dolor que es natural, sino que a veces nosotros mismos también podemos hacerlo. Porque yo puede ser que me distraiga trabajando, o lo que decía el compañero, puede ser que me distraiga tomando trago o haciendo cualquier otra situación para distraer el dolor. Eso lo que va a hacer es que no llegue a elaborar, le quito la validez a las emociones que debo sentir y eso va a impedir que yo logre aceptar. No voy a transitar por el curso natural de las cosas. Y eso va a hacer que por más años que pasen, crea que tengo superada la pérdida, pero cuando algo alrededor de la vida me la recuerde, voy a volver a tener la misma carga y la misma intensidad emocional estando en crisis, estando en negación, estando en enojo. La diferencia cuando un duelo llega a elaborarse y cuando he vivido estas etapas de manera adecuada, cuando he podido hablar, cuando quien me acompaña ha podido facilitar la expresión emocional, lo que va a suceder con los años es que cuando recuerdo la pérdida, ya no la voy a recordar con el nudo en la garganta y con la tristeza. En esos momentos ya uno pasa a recordar la pérdida, es con el cariño del tiempo compartido mientras tuve contacto con la persona, con el animal de compañía, con la actividad que perdí. ¿De acuerdo? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando en estos contextos hospitalarios nosotros tenemos contacto con esos duelos anticipados?
la pérdida de la salud funcional, los duelos repentinos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Por acá, ¿quién participa? ¿Cómo creen que reaccionamos cuando vemos la expresión del duelo de las personas? ¿Qué creen que hacemos nosotros? Y no lo vayamos a hablar de lo deseable, ¿no? De lo que debería ser, sino cómo reaccionamos o cómo hemos reaccionado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? No. Con tristeza, dicen por acá los compañeros de adelante. Compañero, cuéntenos. ¿Cómo cree que reaccionamos nosotros cuando tenemos contacto con esa expresión emocional tan intensa y que es natural? Pues muchas veces no sabemos, ¿no? Como no sabemos muy bien el contexto de pronto del paciente, pues no Exactamente. sabemos cómo reaccionar. Prácticamente muchas veces nos apartamos. Listo, es súper importante lo que usted acaba de decir. Está magnífico el aporte que usted hace. O sea, no sabemos. O sea, y ese no sabemos me da otras ideas importantes para tocarlas aquí que son fundamentales. El hecho de no saber es clave. Nosotros claramente no sabemos qué es lo que está perdiendo la otra persona. No tenemos ni idea. Nunca hemos hablado, o sea, sabemos, es un síntoma tal vez físico, algo que está sucediendo, pero no tenemos idea de qué es lo que está sintiendo esa persona, de qué es lo que ha perdido. No entendemos la magnitud. Tal vez puede ser que ese sea el peor momento de la vida de esa persona y no lo sabemos. ¿Listo? Pero en medio de todo eso, de ese desconocimiento que nosotros tenemos de lo que pasa con la otra persona, a veces también tenemos un desconocimiento de qué es lo que sucede en medio del proceso. Y lo primero que naturalmente hacemos en medio de la reacción es lo que dice ahí, tener miedo. Nos da miedo. ¿Listo? Y no es una cuestión para sentir vergüenza o para señalar. ¿Listo? El miedo es una reacción natural, es una de las emociones básicas. El miedo es algo que nos aleja de lo que representa peligro y nosotros de alguna manera sentimos peligro al mirar la emoción de una persona que es tan intensa en algún momento y que, como decía el compañero, nosotros no tenemos ni idea, no sabemos qué es lo que está representando para esa persona la pérdida. Doctor. Bueno, mi ignorancia es mucha, pero mi vivencia es igual. Hay algo que se llama la segunda víctima, que también afecta al personal de salud tratante con respecto a una pérdida de un paciente, ¿sí? Y también hay algo que es como una autoprotección, de tratar de no involucrarse mucho para uno no verse muy afectado, porque definitivamente te afecta, o sea, que tú operes un paciente, que estés pendiente y que es un paciente que tú pensabas que iba a salir bien, pero que no se dieron las cosas, el paciente fallece, también le afecta mucho a uno. Entonces, es difícil ese abordaje, y pues nosotros también necesitamos, o sea, como que también entramos en un proceso de duelo y de asimilación de todo este proceso de salud, de enfermedad, del paciente y del médico también y del personal de salud tratante. Por supuesto, claro que es así, tiene toda la razón con ese aporte que usted hace, doctor Porfirio. El miedo es una reacción que nosotros naturalmente sentimos y eso alude a lo que dice el doctor, alude a la humanidad. O sea, a veces es como complejo cuando a veces se dice como que cuando uno viene a prestar el servicio de atención en salud, uno tiene que dejar como que su vida personal afuera y como que se cambia de chaqueta. O sea, yo no me imagino o no he visto pues como que alguien que llegue cuando entra a las puertas del hospital como que se arranque su humanidad y entre siendo otra persona. O sea, no se puede. Hay un factor humano que continúa en medio del proceso, que tal vez a través de los años se generan unos mecanismos de defensa. Y eso es a lo que se refiere el doctor, ¿no? Cuando menciona que tal vez dentro de ese mecanismo de defensa uno trata como de no involucrarse para no sufrir. ¿Listo? Pero indudablemente hay un factor humano que está presente en medio de estos procesos. Y ese factor humano pues nos lleva a nosotros a un estado de sufrimiento. O sea que este miedo que nosotros reaccionamos cuando vemos a una persona sufrir, digamos que no es algo para avergonzarnos, es una reacción natural, es una emoción básica, es natural que tengamos miedo. Está bien que tengamos miedo, ¿listo? Ahora tenemos que hacer es gestionarlo, porque a veces el miedo nos hace decir cosas también dentro de nuestros mecanismos de defensa, porque no es que nosotros digamos cosas
inadecuadas a los pacientes o a los familiares, por ejemplo, como lo que dice ahí, no se preocupe, todo va a estar bien, no tenemos ni idea de cómo van a estar las cosas. ¿Listo? Esas frases a veces puede que minimicen diferentes aspectos de la experiencia que va teniendo otra persona. Y a veces nosotros no lo hacemos porque seamos indolentes con el dolor de las otras personas. A veces lo hacemos porque hay un factor humano que está asustado dentro de nosotros y que está sufriendo también. Entonces eso es importantísimo también tenerlo en cuenta, porque del todo malo no son las personas o los profesionales cuando como mecanismos de defensa se están protegiendo. La idea es que podamos aceptar que a veces nos asustamos para poder actuar y gestionar lo que sucede de maneras diferentes. Y esto es algo que nos va a ayudar a nosotros y también a los pacientes. ¿Qué más hacemos cuando estamos con miedo? Lo que decía el doctor, a veces evitamos la situación. A veces se evita pasar por la habitación del paciente donde tal vez acabó de fallecer, se está despidiendo, o mejor que la noticia compleja se la dé los que vengan al siguiente turno. Evitamos eso, ¿listo? ¿Por qué? Porque tenemos miedo, no queremos sufrir. A veces puede ser que digamos frases religiosas que estén impuestas, ¿listo? El tema con la creencia religiosa es muy delicado. ¿Listo? Ya a veces nosotros no sabemos, o sea, cuál sea la creencia de la... Si lo sabemos, ¿listo? Y podemos brindar un apoyo en medio de eso, incluyendo la parte espiritual, pues está bien, ¿listo? Pero si a veces no lo conocemos, porque puede ser que la persona no tenga una creencia específica y no sabemos porque ya tenemos en cuenta que la persona en el momento de generarle el acompañamiento está en crisis, ¿listo? Hay negación y hay enojo. Entonces, cualquier cosa que le pueda decir puede detonar una reacción que magnifique esa expresión emocional que va teniendo la persona. Cuando se puede invalidar la emoción, no llore que le hace daño, ¿listo? Eso de alguna manera contiene el estado de crisis natural. O sea, no puedo llevar, cuando volvíamos al ejemplo de la madeja, no puedo quitar el dolor. Lo que tengo es que acompañar a que saque el dolor y que lo pueda realizar de una manera organizada la persona. Y si yo le impido la expresión emocional, pues hago que eso se contenga como una olla a presión. Eso es lo que se puede decir a veces, no llore que le hace daño. Han escuchado eso y no solo en contextos hospitalarios, sino también con el acompañamiento de familiares. A veces como que no lloren porque el muertico no descansa, se dicen. O cuando lloran mucho, ellos no descansan en el más allá. Eso es algo que es totalmente complicado. Yo creo que lo comentaba en algún otro encuentro anterior y en consulta he podido ver eso. O sea, hay muchas personas que vienen de un proceso de años de contención emocional y se lo tragan encima porque alguien le dijo que si lloraba, el ser querido en el más allá no estaba descansando, estaba sufriendo. Imagínense la carga de la persona estando años tal vez tratando de contenerse porque la expresión emocional que era natural fue contenida con una idea de que su ser querido iba a estar sufriendo en un más allá. O sea, eso es complicadísimo. La expresión emocional en esos contextos es lo mejor que puede pasar. A veces uno trata de forzar la aceptación. Bueno, ya se murió, ya no hay nada que hacer, entonces avancen en el proceso. ¿Listo? No estamos siendo no humanos en medio de eso. Nos estamos protegiendo porque estamos asustados y tenemos dolor. Si nosotros mostramos prisa o incomodidad ante las emociones que son naturales, también es otra reacción que de alguna manera nos puede complicar ese proceso de crisis inicial del duelo. O también interpretarlo todo como depresión. Si lo interpretamos todo como un trastorno depresivo, como un diagnóstico depresivo, como una psicopatología, lo que vamos a hacer es patologizar una reacción que es natural. ¿Qué aporta? ¿Qué es lo que aporta cuando nosotros intervenimos o acompañamos? Y estos son algunos tips como para que los tengamos en cuenta de qué es lo que puede ayudar, porque si estamos asustados, si nosotros podemos tener una idea de qué hacer, puede ser que con el tiempo nosotros lo incorporemos a nuestra manera de actuar, no solo en el contexto hospitalario, sino también con seres queridos o familiares. Lo principal, como les decía anteriormente, el miedo. El miedo es una reacción natural y que si nosotros lo aceptamos, que a veces tenemos temor por lo que está sucediendo, porque me siento angustiado, siento que sufro también con lo que estoy viendo, con la reacción emocional de otra persona, ese es un primer punto. Si yo acepto eso como una reacción natural, puedo avanzar en el proceso y puedo acercarme y escuchar.
Si yo le permito a la persona, ¿listo? Porque a la larga, el acercarse y escuchar lo que va a favorecer es que la otra persona hable. Si una persona tiene una madeja de ideas, de dolor, está enredado, está confundido, hay negación, hay ira, y si yo me acerco en una actitud de escucha, eso contiene la emoción. Pero ¿de qué manera surge eso? ¿Cómo se contiene la emoción? Se contiene la emoción porque la persona se ve obligada, no es que uno la esté obligando, ¿no? Sino yo me acerco con actitud de escucha, puedo decirle, ¿qué le pasó? La persona se ve obligada de alguna manera a organizar un discurso. Si la persona organiza un discurso y empieza a hablar de lo que sucedió, se empieza a organizar el dolor. ¿Qué se puede decir? Lo que está ahí entre comillas. Estoy aquí para escucharle. Y esto no tarda tanto tiempo. O sea, uno no es que tenga que aprender un truco así importantísimo. No, en realidad esto es complejo, pero en el fondo es sencillo cuando lo logramos hacer. Me acerco y escucho. Cuando escucho, la gente empieza a organizar las ideas de dolor que tiene en su cabeza. Estoy aquí para escucharle. Entiendo, no entiendo la pérdida, listo, pero entiendo que este es un momento muy difícil, listo. Me acerco con empatía, listo. Abro la puerta. Este acercarse y escuchar es abrir la puerta para quien está sufriendo el intenso dolor empiece a ordenar las ideas. Puede tomarse el tiempo que necesite, listo. No presionamos, listo. No van a ser, naturalmente, no, o sea, cabe resaltar, no van a ser las 3 frases que me las voy a aprender y voy a decirle, estoy aquí para escucharle, entiendo que es un momento, puede tomarte el tiempo, o sea, no. ¿Listo? Cualquiera de esas, según el contexto, está bien. O a veces, si uno se acerca y le dice, cuénteme, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Listo? Yo lo digo porque eso a mí me ha funcionado cuando he atendido ya reacciones complicadas del duelo. Por ejemplo, en los servicios de UCI adultos a veces. O sea, se dan muertes inesperadas, un accidente cerebrovascular de un paciente, estaban celebrando, a los pocos días el paciente fallece y estaban, yo recuerdo las sobrinas y muchas le estaban cantando, le decían que se levante. Entonces cuando hay una confusión en el momento, dentro de la negación, del enojo, de lo que está sucediendo. Si uno le dice, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Listo? El familiar del paciente está confundido. Si yo le digo, cuénteme de manera muy empática, cuénteme, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando empieza a hacer el relato la persona, entonces empieza a contar, ¿listo? Y nos tenemos que dar el tiempo en esos momentos, y a veces no tiene que ser tan largo. Empieza a contar, no, mire, ¿quién es ella? También uno puede preguntar, no, es que se trata de mi abuela, es que estábamos nosotros así, y sucedió esto, la trajimos al hospital. Entonces uno va hilando preguntas donde le favorece a la persona hablar de lo que está sucediendo. ¿Listo? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Qué información? Entonces, la gente empieza a organizar el dolor y eso permite que, por un lado, exprese las emociones y organice las ideas. Ahí se empieza a salir de ese estado inicial de crisis del duelo. ¿Fácil o difícil? Pues es difícil por la experiencia emocional, ¿listo? Pero es más o menos, es un camino que podemos tener. ¿Listo? Validar la emoción. Lo que está sintiendo la persona, pues tiene toda la razón de sentirlo. Entonces podemos mencionarle, lo que siente es completamente entendible. Debe ser un momento muy doloroso. Uno no lo entiende, ¿listo? Pero se nota que es un momento doloroso. Tal vez es el peor momento de la vida de esa persona. Es natural sentirse así en una situación como esta, ¿listo? Valido lo que está sintiendo. O sea, tiene toda la razón del mundo la persona en el momento de tener rabia, de tener tristeza, de tener miedo por lo que se avecina con la pérdida. Entonces, si yo ya me acerqué, facilité abriendo la puerta para que la persona hable por medio de la escucha, valido la emoción, ya empiezo a ayudarle a una persona. Seguimos desenredando la madeja ahí, ¿no? Resolver preguntas con claridad y con calma. Si la persona tiene alguna pregunta frente a lo que se ha dado a nivel de salud, hay que resolverlo. Voy a explicarle paso a paso de cualquier duda que surja, cualquier inquietud. Si algo no queda claro, podemos revisarlo nuevamente. Y esto es algo que sucede. O sea, a veces hay cosas que cuando uno las explica parecen obvias, pero cuando hay una crisis, ya hay esa madeja enredada, hay una bulla mental, las personas no pueden comprender cosas que son sencillas. Entonces, la retención de información, el proceso atencional no es el mismo. Si nosotros le abrimos la puerta para que pueda volver a preguntar cosas, está fantástico.
¿Qué ha entendido hasta ahora? Le podemos preguntar a las personas. Eso también permite reorganizar las ideas. Permitir el silencio y el llanto, eso es fundamental. O sea, estamos hablando de que todas estas son reacciones naturales. Si yo le permito a la persona expresar el llanto, está fantástico, está transitando en un proceso natural. Entonces, si nosotros vemos a un paciente en el servicio que está llorando por la pérdida del familiar, ¿ustedes consideran que está depresivo? No, está transitando por un proceso que es natural. Entonces, si uno permanece presente en el momento, listo, no llenar inmediatamente los silencios diciéndole cosas, se puede mencionarle incluso, es fantástico, o sea, una persona en ese momento, antes de que llegue alguien más y por ahí le diga que llorar le hace daño al ser querido que está en otro lado, listo, pues, si antes de eso yo llego y le digo, puede llorar si lo necesita, o sea, exprésese. Pues eso es fantástico en ese momento. Tómese su tiempo. Hay que favorecer también la conexión con las redes de apoyo. Si esa persona está sola, listo, tengo que ayudar a conectarla con alguien más. Entonces uno se puede acercar y puede preguntarle, ¿hay alguien cercano con quien ya haya podido hablar? O sea, ¿ya le contó a alguien lo que pasó? Eso es fabuloso. O sea, no tengo que hacer o orientarle algo para que me entienda el paciente. No, utilizo los mismos recursos de comunicación porque la persona, si le va a contar a alguien más, tiene que reorganizar las ideas en la bulla mental. Entonces, el ejercicio de llamar a alguien y comentarle lo que ha sucedido en una pérdida de la salud por un diagnóstico complicado o una determinación de una amputación o el fallecimiento de alguien, si la persona se obliga a hablar con alguien más, va a ordenar sus ideas y en el discurso va a organizar ya el dolor. Entonces eso va a ayudar bastante. También puede ser que la persona no tenga las posibilidades de comunicarse con alguien más, porque puede ser que no tiene teléfono o no tiene minutos. Entonces, quiere que llamemos a alguien, nos comunicamos con alguien para comentarle o le facilitamos en las estaciones de los servicios, o sea, hay unos teléfonos, o sea, me imagino que se puede dar esa apertura para que se comuniquen. Eso va a ayudar bastante, porque no solo ayuda a reorganizar el dolor cuando la persona habla, sino que también permite que esa persona pueda tener acompañamiento de alguien más. También se puede preguntarle, ¿quién suele acompañarle en momentos difíciles? Porque la idea es poder generar esa conexión con otro para que esa persona esté protegida. Ahora, específicamente en casos de fallecimiento, o sea, hay que permitir las despedidas. Si desea decir algo, podemos darle un momento que se quede con el cuerpo. Quiere hacer una despedida, hacerlo. Puede acercarse, puede decirle lo que usted quiere y le damos privacidad en ese momento. A veces despedirse ayuda emocionalmente. ¿Listo? Eso es fantástico en esos casos. Y posterior a eso, podemos explicarle, estos son los casos específicos de cuando hay un fallecimiento, explicarle qué sigue. La persona está confundida, hay que darle el momento, ¿listo? Y decirle, bueno, ahora lo que sigue es la preparación, después se traslada el cuerpo, ¿listo? Todo lo que sea necesario para que la persona tenga una idea. Todo de manera muy concreta y muy sencilla puede ayudar. En este momento no tiene que resolverlo todo, también le podemos mencionar a la persona. Ahora, el proceso que sigue es que vamos a preparar, después ya le brindamos información, ¿listo? O esperamos a familiares, ¿listo? Eso nos puede ayudar bastante, ¿listo? Y son cosas dentro de esto que planteamos, dentro del acercarse, escuchar, validar la emoción, ¿listo? Porque vuelvo y repito, ¿no? Cuando me acerco y escucho, abro la puerta para que la persona hable y reorganice el dolor y las ideas. Valido la emoción porque lo que siente es esperable. Resuelvo las preguntas para que se organicen sus ideas. Permito el silencio, la expresión emocional, el llanto. Ayudo a que la persona se conecte con otra persona. Si se trata del fallecimiento, permito las despedidas y explico qué sigue. Esto es algo que de manera intuitiva a veces ya se presenta. Incluso hace un par de semanas falleció un familiar cercano mío en el servicio de UCI adultos aquí en el hospital. Y se hizo todo ese proceso. O sea, la jefe del servicio me comunicó, me pude comunicar con los familiares, tómese el tiempo, me dijeron si quiere que vengan otros familiares para hacer la despedida, tranquilo, falta que llegue alguien, hágalo. Listo, posterior a eso, cuando iba pasando la ronda, el médico entró. Yo estaba en esos momentos solos con el cadáver de mi familiar, entonces me dijo, lo siento, me dijo, hicimos lo que pudimos, me dio un abrazo, o sea, fue algo que estuvo muy bien en medio del proceso, ¿listo? Entonces es algo que nosotros ya lo hacemos.
y que si nosotros lo recordamos y lo tenemos con esos pasos, nos puede funcionar bastante bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a manejar un duelo para que no se haga complicado. ¿Listo? Porque todo esto nos ayuda a que los duelos no entren en ese estado de complicación. Un duelo complicado es un duelo, ¿listo?, que puede denominarse como un trastorno por duelo prolongado, ¿listo?, o un duelo mal elaborado. ¿Qué es lo que se presenta en medio de esto? Hay una dificultad en la adaptación dentro de la reacción natural. Se persiste en un deterioro funcional, empieza a alterar las áreas de ajuste de una persona, independientemente del tiempo que se haya dado. O sea, se queda estancada la persona. La persona, ¿por qué se puede quedar estancada en un duelo complicado, en un duelo mal elaborado? ¿Por qué no hay una expresión emocional adecuada? Porque no se viven las etapas del duelo como se deben de vivir. ¿Listo? A veces la contención emocional propia o a veces la contención emocional incluso de la familia o de lo que está alrededor puede llevar, o incluso creencias religiosas, o alguien es el proveedor de la casa, y eso es muy funcional. Entonces, como es el proveedor de la casa y es el protector de todos, tiene que contener las emociones de todos, entonces esa persona se niega a sí mismo la expresión emocional, porque no quiere decir que nosotros seamos los que estamos generando duelos complicados, no. O sea, si nosotros lo podemos acompañar está mejor, porque podemos evitar que cuando salga la persona con el proceso de duelo se le complique. Porque si nosotros le damos la apertura, ya empezamos a darle como una pista de la manera más adecuada de que esto funcione. ¿Listo? Entonces, ahora, nosotros estos duelos complicados no los vamos a ver ahí mismo, ¿listo? Porque todo esto, o sea, si acaba de fallecer el familiar de alguien, nosotros no vamos a ver en ese mismo momento la pérdida de funcionalidad o deterioro en sus áreas de ajuste, no, pues porque eso ya lo vemos es en el curso y el desarrollo de la vida posterior. Pero nosotros adoptamos algo, y esto también está dentro de nuestro modelo de atención en salud mental, que tiene que ver con el duelo. Complicado para nosotros es el duelo cuando hay riesgo de conducta suicida. Por ejemplo, ¿en qué casos? A veces hemos tenido pacientes hospitalizados, están con cirugías, con procesos de larga estancia, con manejo de antibiótico, el paciente debe seguir en hospitalización y en medio de esa hospitalización prolongada fallece el familiar del paciente. Entonces, a veces el grupo familiar lo que puede pedir es no le digan nada, pero eso es lo peor que puede pasar. ¿Esto por qué? Porque cuando el paciente salga, o sea, no se va a tapar el sol con un dedo, cuando el paciente salga se va a dar cuenta de lo que pasó. Y no solo va a estar el duelo, sino que va a ser un duelo acompañado de una intensa ira porque los familiares no le permitieron una despedida, ni siquiera el conocimiento. Lo que mejor puede pasar es informarle de manera acompañada lo que ha sucedido. Pero si el paciente tiene un antecedente de conducta suicida y estamos con eso, pues entonces ese ya es un duelo que se nos puede complicar y que requiere una atención especializada. Cuando hay alteraciones emocionales significativas, puede presentarse, o sea, si después de que ha sucedido y se le damos, y eso lo podemos ver ahí mismo. Si hay el familiar del paciente se queda catatónico, se desmaya, sale corriendo, o sea, hay una reacción desadaptada en el momento que pone en riesgo la vida, lo podemos considerar dentro de nuestro contexto como ese duelo complicado, una alteración significativa emocional. Si hay antecedentes psiquiátricos, si tenemos conocimiento de eso, ¿no? Hay un trastorno diagnosticado, ¿no? Ya sabemos, no porque alguien llore tiene que ser que está deprimido, no. O sea, si sabemos que hay un antecedente psiquiátrico, ¿listo? Hay una situación que compromete el estado afectivo de manera relevante, entonces también lo tomamos dentro de un duelo complicado que requiere manejo. Y cuando hay ausencia de red de apoyo, si es una persona que está sola, si tiene unas reacciones complejas en medio de eso, si refiere ideas de muerte con estructura, si habla que tal vez ya tiene un plan estructurado, y si esa persona está sola, también, o sea, si no es un paciente que está hospitalizado y se trata de un familiar, nosotros porque ha pasado, eso lo hemos hecho. Nosotros dirigimos a la persona mientras llega alguien, mientras está viajando un familiar para brindarle el acompañamiento, lo acompañamos para hacerle un ingreso al servicio de urgencias para mantener la protección de esa persona, porque no sabemos qué es lo que puede pasar si presenta esas complicaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún aporte hasta ahí? Bueno, entonces pasemos a lo que tiene que ver con el modelo institucional de salud mental, que va conectado también con lo que habíamos mencionado, porque todo esto tiene que ver con la salud mental. Y antes de entender y de
de alguna manera de definir qué es lo que busca nuestro modelo de salud mental, también tenemos que tener claro qué es eso de la salud mental. ¿Qué se les ocurre a ver a los compañeros que participen con el tema? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué saben o qué han escuchado? Por acá. ¿Qué opinan de la salud mental? ¿Qué es eso? Usted, compañera, cuéntenos. La salud mental sería un bienestar que cada persona posee y que está, pues, es algo integral, no es únicamente la parte, pues, netamente mental como tal, sino también está englobado la salud física, estilos de vida saludable y demás. Excelente, compañera. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo más? Levante la mano. ¿Quién tiene trastornos de sueño actualmente? Levanten con tranquilidad porque hay estudios que dicen que después de pandemia muchos están cursando con trastornos de sueño, ¿cierto? ¿Cuántos nos hemos vuelto más sensibles y lloramos con facilidad? ¿Cuántos todos los días a veces imaginamos situaciones que no han pasado, pero queremos o pensamos que pueden suceder? Y eso nos genera ansiedad, nos genera estrés, nos genera la habilidad emocional, ¿no es cierto? ¿Qué otras condiciones tienen que ver con la parte de salud mental? ¿Qué opinan por acá? Que muchas condiciones pueden darse a través de diferentes medios y pueden ejemplarizarse como pues la ruptura o la pérdida de diferentes motivos de vida. O por ejemplo, después de la pandemia ya nos habíamos adaptado a un ritmo de vida que era pues estar encerrados y estar dentro de pues un cubículo en el cual no podíamos salir o pues podíamos ejercer pues lo que sería pues lo que es la sociedad o estar con las demás personas. Gracias. ¿Quiénes tienen TikTok? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos visto una lagrimita que corre por ahí después de ver el perrito, después de ver el niño, después de ver cualquier condición? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, las redes sociales también están contribuyendo a que nuestras emociones se estén expresando de una manera poco adecuada, ¿verdad? Vean, y lo que mencionaba la doctora Yarira frente al llanto, eso es importantísimo. O sea, puede ser los dos extremos, ¿no? Porque puede ser que llore muy fácilmente con estímulos. Eso puede ser un indicador de que algo me está sucediendo. O puede ser todo lo contrario. Puede ser que por más cosas que sucedan, no tenga la facilidad de expresar el llanto. Entonces eso también es otro síntoma de alarma. Entonces, para consolidar y para ir comprendiendo el modelo de salud mental, que es lo que busca, comprendemos, ¿listo? Lo que tiene que ver con lo que es la salud mental. Lo que nos decía la compañera al principio está muy bien. Es un estado de bienestar transitorio que está presente en el curso de la vida, ¿listo? Y se menciona como transitorio porque nosotros en ese estado de bienestar vamos volcando los recursos que nosotros tenemos para afrontar las dificultades de la vida. Enfrentar situaciones emocionantes, crisis, desgracias, cuestiones de bienestar. Tenemos unos recursos y buscamos bienestar en eso. ¿Eso qué nos va a permitir de alguna manera? Adaptarnos a una funcionalidad en pareja, en familia, en el trabajo. Entonces es eso la salud mental, es un estado de bienestar que está presente en la vida y que nos permite afrontar situaciones de bienestar o de dificultad. Entonces, ¿qué creen que? Esto ya lo hemos visto nosotros antes, ¿no? Lo del modelo de salud mental, ¿no? Ya lo conocemos. Entonces, teniendo en cuenta, ¿qué creen que busca el modelo de salud mental en el hospital departamental? Porque es importante hacer una diferencia, ¿no? Porque es que a veces es gracioso cuando uno se encuentra incluso hasta con las instituciones. Cuando se habla de salud mental, es como si se hablara de una profesión, ¿no? Y eso no tiene que ver, no es una definición, o sea, la salud mental no es una, o sea, no es la psiquiatría, la salud mental no es la psicología, o sea, son profesiones, ¿listo? La salud mental es el estado de bienestar, o sea, no es una carrera, ¿listo? Entonces, ¿qué creen que busca el modelo de salud mental en la institución? ¿Qué se les ocurre? La compañera que estaba levantando la mano. Por acá. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué cree que busca el modelo de salud mental en el hospital? ¿O qué debería Diría, buscar? ¿Qué se le ocurre? Pues yo diría como que... Exacto, o sea, dar el proceso de orientación primero pues al personal de salud
y ya de ahí partir pues con la atención como al paciente, ¿no? Ok. Entonces, también buscaría como un poco de esa, ¿cómo le puedo decir? Entendimiento, como ese poco de solidaridad hacia el paciente también. Y Ujú. pues con uno también, ¿no? Pero pues buscaría eso, Listo, o la sea, una ayuda. atención humanizada, dice usted. Exacto. Listo, muy bien. Y mire que cuando vamos entendiendo desde qué es la salud mental, podemos hilarlo de manera que sea coherente. Porque esto es lo que busca el modelo de salud mental institucional aquí en el hospital. Busca orientar el modelo de actuar. ¿Listo? El modelo, o sea, el modo de actuar en materia de salud mental. Y esto es importante lo que viene ahora, entendiendo esto como una responsabilidad compartida de todo el personal. Si nosotros buscamos un estado de bienestar donde la persona pueda volcar los recursos para afrontar dificultades, nosotros, listo, teniendo en cuenta nuestro modo de actuar, podemos aportar para que el estado de bienestar de la persona pueda mantenerse incluso en la dificultad. Si la persona llega con dolor, llega con una situación de complejidad propia o de un familiar, si lo atienden y lo reciben mal, nosotros con esa responsabilidad compartida no le ayudamos a conservar un estado de bienestar. Todo esto se da como una responsabilidad compartida con el fin de garantizar una atención oportuna, eficiente e integral a los usuarios y sus familias. Hasta ahí no, nadie habló todavía de psicología, ¿no? Ese es el objetivo general del modelo y todos estamos involucrados en eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos posible dentro de los objetivos específicos? Desde la detección temprana. ¿Quién hace la detección temprana cuando hay algo que compromete esa estabilidad emocional de una persona que ingresa a nuestro hospital? Todas las personas que tienen contacto con la persona que entra pueden hacer una detección temprana. ¿Qué es lo que se hace con esa detección temprana? Hay que comentárselo a la jefe del servicio, si hablamos del paciente hospitalizado, y al médico. ¿Listo? ¿Por qué razón con ellos? Porque el médico es principalmente quien carga la solicitud de valoración de psicología cuando hay una necesidad de atención en salud mental, que ahora vemos más adelante cuáles son esas necesidades. ¿Listo? Pero la detección temprana hace parte de todo, ¿no? Porque el psicólogo o el psiquiatra no tiene pues como el don de adivinar cosas, ¿listo? Entonces, si uno no, y pues uno tiene muchas actividades y muchas cosas dentro ya de la atención, y si no se hace una detección temprana, si no hay un cargo de valoración, pues uno no lo mira al paciente, porque uno no tiene conocimiento, no puede adivinar dónde está la necesidad, ¿listo? Entonces, la detección temprana hace parte de todos, por eso es que todos nosotros somos un equipo. Posterior a que se hace la detección temprana, pues está la atención psicológica. En medio de eso se identifican los factores de riesgo, las necesidades de salud mental. Si es necesaria, también nosotros vemos, si es necesaria por las condiciones clínicas del paciente o de la paciente, la valoración de psiquiatría, de toxicología, porque a la larga lo que nosotros queremos en medio de estos procesos es que se dé una atención integral, humanizada y se favorezca la adherencia de los pacientes y que la situación clínica se pueda resolver y que no se vea entorpecida por situaciones que a veces a nivel emocional puedan interferir en la solución pues orgánica que se va haciendo de cada caso. Y también pues se dejan la formulación de planes de manejo externo. Muchas veces el acceso a la salud mental es complicadísimo, ¿listo? Eso es una realidad. O sea, si alguien solicita en una EPS o mucho pues más complicado cuando se trata de psiquiatría. O sea, hay pacientes que a uno le dicen, vea, es que yo llamé y ya me cansé para solicitar mi control de psiquiatría. Ya hablamos de pacientes con antecedentes de conducta suicida. Le dije para mirar qué me decía que me iba a matar. Y lo que hicieron es tomarme el teléfono para llamarme para cuando había agenda. Esto sí es súper complicado eso. Pero si nosotros, en medio de la atención en salud, podemos detectar de manera oportuna esas situaciones, podemos tener acceso a que esa persona pueda salir con una valoración de psiquiatría, pueda tener un manejo farmacológico, pueda tener un manejo de toxicología si tenemos síntomas de abstinencia, o porque el riesgo que se presenta con los síntomas de abstinencia es que el paciente pueda terminar firmando una alta voluntaria. Entonces, si se da un manejo oportuno, podemos garantizar que al menos la persona pueda tener un manejo. Y pues también con la formulación de planes de manejo externo, donde nosotros escribimos de manera clara qué es lo que necesita el paciente.
Entonces, teniendo en cuenta lo que ya mencionamos, ¿qué se les ocurre? ¿Quiénes son los responsables entonces de que el modelo de atención en salud mental institucional funcione? ¿Quiénes son los responsables para que esto funcione? Todos. Excelente. Todos nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Pues desde la identificación de la necesidad para que posteriormente nosotros podamos valorar. Las líneas de atención en salud mental, tenemos 5 líneas, que son las que están establecidas también desde el ministerio, ¿listo? Que son la atención de casos de psicopatologías cuando se presentan pues, síntomas agudos, ¿listo? O con procesos de largas estancias hospitalarias. Hay un paciente que tiene un antecedente de una patología mental, está importante valorarlo, porque puede ser que en algún momento eso pueda llevar a un estado de complicación, porque la hospitalización rompe naturalmente la dinámica de vida de una persona. Consumo de sustancias psicoactivas, los casos de conducta suicida, casos de violencia y las valoraciones que se realizan a nivel de promoción y prevención. ¿Listo? En esas valoraciones están los casos cuando la situación emocional no entra dentro de lo que tiene que ver con una psicopatología, pero que se puede dar un manejo para evitar que se generen, por ejemplo, trastornos adaptativos en medio de los procesos hospitalarios. Estos son algunos números desde que se inicia el subproceso de psicología aquí en el hospital departamental. Entonces miremos, o sea que a través del tiempo, ¿listo? Ha subido la necesidad y pues también digamos que ha variado la cantidad de profesionales que se ha tenido. Por eso pues en el 2012 tenemos 409 eventos de salud mental atendidos. Pero si lo miramos con respecto al 2025 vemos un incremento que es bastante significativo, ¿no? Porque son 4.810 eventos. Ahora, esos eventos atendidos, que es un número grande, también tiene que ver con que 4.810 veces el personal del servicio, todos los servicios del hospital detectaron necesidades de atención en salud mental. 4.810 veces el personal que detectó se lo comentó al médico. El médico cargó 4.810 veces la solicitud de valoración y ese mismo número de veces fueron valorados los pacientes y fueron también orientados para tener otras valoraciones alternas cuando se dio la necesidad. Es un número importante, va creciendo, ¿listo? Y la idea pues es que naturalmente las necesidades van aumentando y pues también esperamos pues que a nivel de la administración también cada vez continuemos fortaleciendo pues el equipo de atención en salud mental en el hospital. Y miren que hasta el corte de abril del mes pasado de este año se van atendiendo 1.729 eventos. Estos son los casos de conducta suicida con el comparativo de los últimos 3 años, ¿no? Entonces es fluctuante, aunque vemos una reducción más o menos con el año 2023, o sea, tenemos 164 casos y en el 2024 pasaron a 114 casos. Entonces, pero de todas maneras es fluctuante lo que tiene que ver con la conducta suicida. No hay un patrón que más o menos pueda indicar algo claro. Estos son los casos de violencia, estos sí tienen y han tenido un incremento exponencial, ¿no? O sea, nunca han disminuido, van en aumento. Vamos en el 2023 de 165 casos, 2024 188, en el 2025 232 y lo que vamos del año ya vamos en 98. ¿Listo? Ahí están en los colores. Usualmente lo que teníamos es que el mes de mayo, de junio, Día de la Madre, Día del Padre, son usualmente los más violentos del año. ¿Listo? Eso como para que lo sepamos. ¿Listo? Ahora sí, de manera específica para que lo tengamos en cuenta y pues posterior pues a esta charla les vamos a enviar una infografía con esta información, si quieren, para que le pongamos toda la atención de cuáles son los criterios de valoración de psicología en los servicios del hospital, que están dentro de las 5 líneas de atención. Entonces, en el 1, o sea, hay que solicitar las valoraciones cuando hay sospecha de violencia en todas sus manifestaciones, ¿no? Cuando hay violencia de género, violencia psicológica, física, sexual, intrafamiliar, negligencia con adultos mayores, con bebés o incluso en el embarazo también. Eso porque también se toma como un estado de negligencia, por ejemplo, cuando alguien que sabe que está en embarazo consume sustancias. O sea, tiene que ver con una patología de consumo, pero que también está vulnerando y poniendo en riesgo una vida que viene.
Y pues los casos como víctimas de conflicto armado. Siempre que se detecte, ustedes lo detecten, ¿listo? Que no se tenga conocimiento porque estos casos requieren la activación del código fucsia que nosotros tenemos aquí en la institución. Siempre que se observe eso, si no, porque puede ser que ese no haya sido el motivo de ingreso, ¿listo? Pero que si se detecta en medio de la hospitalización de alguien que hay una cuestión donde se sospecha violencia, está buenísimo comentarlo directamente con la jefe, con el médico para que se haga el cargue, se valore, si amerita, si eso se confirma, pues se solicita la activación del código fucsia. Puede ser que con eso se le esté salvando la vida a una persona. 2. Presencia de conducta suicida, que es lo que está dentro de las líneas, consumo de sustancias psicoactivas o antecedentes de trastornos mentales y de comportamiento. 3. Interrupción voluntaria del embarazo. No en todos los casos, ¿listo? Sí sabemos, ¿no? Lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Sí están familiarizados, ¿cierto? Eso es algo que está dentro de la ley. Lastimosamente, en algún momento se dieron un número muy elevado de fallecimiento de personas que trataban de interrumpir el embarazo. Muchas mujeres. Entonces, se termina estableciendo en la ley como algo legal. Antes se iniciaban desde las causales y ahora, ¿hasta qué semana se puede acceder libremente a la interrupción del embarazo? ¿Qué saben? Cuéntenos, compañeros. ¿Hasta cuándo? Oh, excelente, compañero, muy bien. La interrupción voluntaria del embarazo es de libre acceso hasta la semana 24 aquí en Colombia. Después de la semana 24 ya vienen las causales, ¿no? Cuando el embarazo se dio por una inseminación artificial que no está consentida o se da por abuso sexual, cuando hay malformaciones que comprometen la vida del feto o cuando representa un riesgo para la salud física o mental de la mujer el embarazo. O sea, esa es la manera de acceder a la interrupción después de las 24. ¿Listo? Y antes de las 24 es de libre acceso. Ahora, las valoraciones de psicología no se piden en todos los casos, no se piden en estas particularidades que están aquí, cuando hay pacientes menores de edad. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque puede haber de fondo una situación de negligencia en medio de ese proceso. Cuando hay menor de edad se solicita. ¿El embarazo es producto de un abuso sexual? También, ¿no? Eso ya está igual encadenado con lo de violencia, con las activaciones del código fucsia también. Cuando hay alteración emocional significativa de la paciente, si está accediendo al derecho de la interrupción y presenta labilidad emocional, llanto fácil, presenta ideas de muerte o hay algo que está sucediendo, tenemos que identificar con la valoración cuál es el factor de riesgo que está de fondo de esa situación emocional. O también ante cambios o alteraciones en el diagnóstico en un embarazo que es esperado o que es deseado. O sea, si ya se tiene un plan del embarazo, ¿listo? Y en medio de los controles sale la no viabilidad de la vida, entonces es posible que se acceda a esa interrupción. Entonces hay que brindar un acompañamiento emocional en ese proceso. Solo en esos, en los otros no, ¿listo? Hay veces que no hay alteraciones significativas y la persona o la mujer accede directamente para la interrupción del embarazo dentro de las 24 semanas y se lo realiza y no hay tensiones emocionales, entonces en esos casos no, ¿listo? En esos casos no se pide la valoración. También es importante en el número 4, cuando hay óbito fetal, muerte perinatal, amenaza de aborto o alteraciones del embarazo que generen afectación emocional significativa, especialmente cuando se identifiquen factores de riesgo como, eso es lo que tiene que ver también mencionado igual, ¿no? Con el duelo complicado de cómo lo ajustamos nosotros, ideación suicida, síntomas emocionales persistentes, antecedentes psiquiátricos, ausencia de red de apoyo. ¿Listo? Que es lo que está dentro de la sospecha de ese duelo complicado. 5. Volvemos y lo repetimos varias veces. El embarazo en menores de edad. 6. Los casos de riesgo de morbilidad materna. Desde el ministerio ahora es obligatorio cargar las valoraciones de psicología con esto. ¿Listo? Es una solicitud del ministerio, entonces tienen que hacerse cuando hay riesgo de morbilidad materna extrema. 7. Presencia de sospecha, factores de riesgo emocional que pueden afectar la producción de leche materna. Tenemos una psicóloga que solo es exclusiva para atender estos casos con banco de leche, usuarios, familias en procesos de crisis complicadas. El apoyo emocional posterior a comunicación de noticias complicadas dentro del proceso clínico, procedimientos, diagnósticos médicos de alto impacto. 10. Acompañamiento y apoyo emocional en usuarios con patologías crónicas, patologías renales, patologías oncológicas.
11 usuarios en manejo paliativo o ante solicitud de muerte digna para evaluar la capacidad y competencia mental. 12 pérdida de miembros por accidente o por procesos de amputación, porque a veces pueden generarse también pues unos síntomas de miembro fantasma. Entonces está buenísimo si nosotros favorecemos, listo, el afrontamiento del tema para que eso no vaya a presentarse y no se pueda consolidar como un trauma. Es una manera de evitar y descongestionar de alguna manera los procesos de atención en salud. Procesos de hospitalización de larga estancia, mayor a 6 días que demanden seguimiento. ¿Listo? Entonces ahí solicitamos también porque tenemos que mirar cómo anda la estabilidad mental después de 6 días. Ahora, es importante que todos lo sepamos y se pueda solicitar, porque si digamos que no se identifica la necesidad y no se da el cargue, pues nosotros no lo podemos adivinar dónde está la necesidad, ¿de acuerdo? Ahora, la atención psicológica, esto es importante tenerlo en cuenta. De lunes a viernes está de 7 a 7, ¿listo? Los fines de semana, y que esto pues digamos que no, lo de la disponibilidad de fines de semana no es una cuestión personal o de profesional, sino que es institucional. La capacidad instalada que nosotros como institución tenemos, ¿listo? Es que logramos solo hacer la disponibilidad para la atención de psicología los fines de semana para los casos de violencia, que son con la activación de código fucsia. Y ahora hay algo nuevo que se agregó en el modelo también, que es cuando se da muerte perinatal. En fines de semana está la disponibilidad, pero digamos que las reacciones del duelo ya sabemos que son naturales y que todos nosotros como profesionales de la salud lo podemos manejar. Pero la disponibilidad está dada con los criterios específicos. Cuando hay riesgo suicida, hay alteraciones emocionales significativas, antecedentes. Bueno, el llanto no es una alteración emocional significativa, ¿no? O sea, la ira, la rabia en el momento, no. Pero si eso no cede, si eso genera unas reacciones patológicas que no están dentro de lo que normalmente es esperado en la crisis, entonces pues toca solicitar la valoración y pues venimos y la atendemos. Los antecedentes psiquiátricos relevantes o ausencia de red de apoyo. O sea, si la materna en el momento tiene una muerte perinatal y está sola, hay antecedentes, entonces hay que valorar. ¿Listo? Si se presenta pues ideas de muerte estructuradas, o sea, no solo incluso la valoración de psicología, o sea, ahí no nos podemos afanar para darle salida. Tenemos que dejar al paciente hospitalizado, a la paciente, para que también tenga su intervención por parte de psiquiatría. Invitación, ya para ir cerrando. Miren, estos cursos están de manera gratuita y certificada en la página de Instituto Departamental de Salud en lo que tiene que ver con GLIA Aprende. Curso de salud mental en emergencias y desastres, formación como agente comunitario en salud mental y el de primeros auxilios psicológicos. Siempre es importante estar nutriéndonos y tener herramientas para nosotros poder atender y pues no solo poder atender, sino también de la manera en la que nosotros podamos volcar nuestra humanidad y tampoco hacernos daño con el proceso, porque de todas maneras es claro que nosotros somos seres humanos también y estamos en un lugar donde tenemos y estamos expuestos a un riesgo a nivel emocional. Esta es la página de GLIA Aprende, si quieren tómenle una foto, pues ese es el QR donde se puede acceder, ahí están los cursos, son de acceso gratuito, tienen una duración de más o menos 20 horas, son asincrónicos, los pueden realizar bajo el tiempo, pues que ahí está establecido, pero pues eso es flexible, y pues cuando lo terminen les da su certificado, entonces eso está importantísimo, listo, eso lo pueden tener. Además de que, perdón, hay seguimientos que se hacen de Instituto Departamental de Salud que están requiriendo y poco a poco van a ir requiriendo de manera obligatoria la capacitación del personal de sus cursos. Eso pasó hace un par de semanas frente al paciente oncológico, entonces que es necesario tener también la formación en lo de auxilios psicológicos. Entonces si no lo tienen y con calma lo pueden ir haciendo mejor, pues antes de que de alguna manera pues salga como un lineamiento obligatorio. ¿Listo? Eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mario por su generosa exposición y los esperamos el próximo jueves. Gracias a todos.